en las categorías que nosotros estamos acostumbrados, zonales, por ahí para el piloto siempre tiene que ser el motor. Y no es, yo siempre digo lo mismo, quiero la mayor potencia, quiero tener el mejor motor, pero con 15 caballos menos o con 10 caballos menos, para no exagerar, ganás una carrera igual. Si viene el señor dinero y te dice, cheque en blanco, tráeme un motor, ¿cuánto quizás costaría un motor ideal? No pasa mucho eso. Después no hay mucho más, ya se ponen bielas especiales, pistones especiales, pernos especiales, corrector de leva de acero, válvulas especiales. Podés usar válvulas originales, pero ya tienen válvulas la mayoría especiales. Bueno, desde ya, gracias por tu tiempo. Estamos en un taller. Preséntese. Buenas tardes, ¿cómo te va? No, gracias a vos por venir. Ya estuvimos la otra vez hablando en Buenos Aires y me dijiste que ibas a venir y bueno, cumpliste un poco lo. Se demoró por mis tiempos, por mi laburo, pero nada, acá estamos. Va a ser una charla de vuelta. No pasa nada, yo te agradezco. Estamos hablando con... Bueno, mi nombre es Leonardo Focosa. Eh, Armo motores para la categoría, para el TC regional, para Procar, para el TC bonaerense. Estamos siempre entre los fierros. ¿Está fácil estar entre los fierros con el calor que hace? No, fíjate el calor que tenemos acá, pero bueno. Nada, seguramente que no está fácil para nadie. El calor, cualquier laburo, a menos que estés en una oficina con aire acondicionado, está más agradable, pero bueno, hay que pelearlo, no queda otra. La verdad es que sí, se viene el verano, ya estamos, entonces de ahí el chiste. Eh, ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste a ser un motorista de automovilismo? Eh, arranqué, arranqué de chico, me gustaban mucho los fierros. Ya con 15, 16 años empecé a hacer un poco de mecánica. Eh, a los 17 ya estaba prácticamente con mi taller propio, alternaba con laburando en otro taller bajo patrón y en mi casa. Allá por el año 90, 91, arrancamos con las picadas, a correr picadas, hasta que en el 94 pudimos subir al primer auto de carrera en la clase B del TC regional, las llamadas cafeteras. Y bueno, corrimos 4 o 5 años ahí hasta que no me daba el bolsillo para poder continuar corriendo y me dediqué a seguir armando motores para los chicos que eran amigos míos, que por ahí se quedaron corriendo con el auto, para, para Néstor Amaro, un amigo, un hermano de la vida que siempre le armé y así continuó hasta hoy el tremendo quilombo que ves acá adentro, lleno de motores. ¿Impacta realmente tanto el haber sido primero corredor y después motorista a la hora de preparar un motor? Eh, Te da otra sabiduría o por ahí otra experiencia que sabes lo que le puede llegar a pasar al piloto, las cosas que puede pasar en un momento de carrera, lo sabes por ahí comprender de otra manera. Ya te pasó a vos, ya lo viviste y por ahí podés hablar de algo que le haga el auto, de compartir otro diálogo que por ahí si sos solo motorista y nunca te subiste, ¿qué le vas a decir? ¿Estás haciendo mal una curva, doblando mal una curva? No te puedes meter. No digo que haya sido bueno, pero mal o bien siempre estuve ahí en la conversación. Entonces sé de lo que puedo hablar cuando le hablo a un piloto. Entonces, le damos directamente quizás a la primera gran queja de muchos motoristas, ¿no? Si el piloto no es bueno, el motor sufre más. O quizás ellos preferirían un piloto que cuide más el motor. ¿Vos habiendo estado de los dos lados? No, a ver, eh, obviamente si es más inexperto o más bruto, el motor tiene más maltrato, sí, porque por ahí rebaja bruscamente o le tira más vuelta de la que
lleva el motor pensándose que con motor se soluciona todo y el motor siempre tiene que estar, tiene que andar bien, pero el motor no es determinante en un auto de carrera. Para la mayoría de los pilotos siempre el motor tiene que ser el mejor. Y cuando vos llegás por ahí a categorías de niveles más profesionales, eh, no se preocupan por el motor. El motor tiene que ser confiable y andar. Pero vos, me ha pasado de carrera de pilotos invitados, tener a pilotos de TC y preguntarle cómo anda el motor. No, no, despreocupate, anda en 6, suficiente. O sea, se abocan a laburar en el chasis, a que doble rápido, a que frene bien, y el motor es lo menos que usan. Pero en las categorías que nosotros estamos acostumbrados, zonales, por ahí para el piloto siempre tiene que ser el motor. Y no es, yo siempre digo lo mismo, quiero la mayor potencia, quiero tener el mejor motor, pero con 15 caballos menos o con 10 caballos menos, para no exagerar, ganas una carrera igual. Entonces, quizás ahí desglosas un poco un mito, porque el automovilismo, de hecho vamos a hablar, tiene muchas aristas, pero quizás las más conocidas son las categorías más importantes, ¿no? TC, Turismo Nacional, TC 2000. eh, y un preparador que sufrió un montón el desempeño del motor fue Roddy Agut, ¿no? Ujú. No porque sea un mal motorista, sino porque quizás el año pasado su motor no rindió tanto como venía rindiendo otros autos, otros años. Entonces, eh, lo primero que uno piensa, o lo que la gente piensa, es el motor nunca estuvo al 100%, el motor nunca fue competitivo, además de las roturas que pueden haber. Y escucharte a vos que decís de que depende de otros No, a factores, ver, obviamente que todo influye y claro. volvemos a lo mismo. Yo el motor quiero tener el más potente, obviamente. Uno labura para eso y siempre trata de mejorarse y de ser el mejor. Eh, Pero no es exclusivamente pero el no motor. es, o por lo menos es lo que yo he sacado de tantos años, que no es determinante. A ver, cuando vos tenés el conjunto perfecto, obviamente, si no tenés el motor perfecto, por ahí a otro conjunto perfecto no le vas a ganar. Eh, pero no es lo determinante que vos decís, che, hoy el motor no está al 100%, no vayamos con un 60, un 70. Tener un motor de un 85-90% porque le faltan 5, 6, 7 caballos, decís, hoy no tenemos el mejor motor, pero si el auto anda bien, si el piloto está con todas sus luces, si la suerte, que es un factor muy determinante en esto, que va de la mano de hacer las cosas bien, ¿no? Pero hay veces que te pasan cosas que decís, esto no pudo haber pasado y te pasó y te arruinó una carrera que por ahí tenías el mejor motor esa carrera. Así que todo es un conjunto. Soy de la idea de que lograr el conjunto es lo más importante en el automovilismo. Eso es un dato muy importante. Pero quizás para ir más a fondo, eh, ¿por qué en los zonales quizás el motor se consideraría un poco más importante que en otras categorías más profesionales? Porque no hay tanto detalle en lo que vendría a ser el reglamento, porque no se puede trabajar tanto en otros aspectos del auto. No, 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 Salvo Procar, en líneas generales, que suele ser más no, afinado. no, el motor, volvemos a lo mismo, siempre es fundamental que el motor funcione, pero cuando te falta ese poquitito que vos decís, hoy no estoy al 100 porque, no sé, porque el motor no te rindió, porque fuiste y lo banqueaste y no te salió el mejor, o le cambiaste aro y no se asentaron, o miles de factores que puede ser, eh, se puede ganar una carrera igual, eso es lo que voy. Si no estás al 100% con el motor y el resto sí está al 100, el motor que acompañe más de una vez lo solucionás. ¿Y cómo es ser motorista? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cómo arranca la Aparte, semana? aparte de psicólogo con lo... nada, eh, nada es una pasión. Esto, esto es algo que si no te gusta no lo haces. Eh, calculo que como todo trabajo tiene sus pros, sus contras, sus virtudes y otras no tanto. Pero es mucho sacrificio, mucho esfuerzo y te tiene que gustar mucho, porque si no, no, no lo aguantás en el tiempo. Eh, es un laburo muy ingrato, por eso es lo que te decía por ahí en los zonales, siempre el primer cambio es el motor, el problema es el motor y
Hay veces que si vos salís de una curva con dos contravolantazos porque o va de cola o va de trompa, por más tenés que tener dos motores para acelerar y alcanzar de adelante si la maniobra de inicio no fue buena. Y se bajan y dicen, no lo puedo agarrar. O sea, pero nada, es buscarle la vuelta y saberlo llevar. Claro. ¿Y en qué consiste tu semana? O el proceso en el que el motor sale del auto hasta que vuelve a entrar para una siguiente fecha. Nada, arrancamos ya el lunes, vinimos a la carrera de Procar, ya me llegó un motor el mismo lunes, hoy acaba de llegar otro, eh, un desarme completo, normalmente es mínimamente tapa y cárter, sacamos el cárter, revisamos todo lo que es metales, que no haya sufrido nada, que esté todo bien, se saca la tapa, se hace un servicio de tapa, se repasan los asientos, los ángulos de válvula, para que el sellado de la misma sea perfecto y el rendimiento del motor sea el óptimo, ¿no? ¿Cuál es el estado quizás optimal en el que un motor sale de una carrera y cuándo te das cuenta que efectivamente hay algo que sustituir? No, a ver, Porque los materiales se sí, desgastan. obviamente, por eso te digo, eh, se llega, se hace una prueba de vacío, cilindro por cilindro, a ver si hay alguna pérdida de vacío, como te puedo decir, un asiento de válvula, o un aro, un cilindro que esté sellando mal. Entonces, ese es lo primero que arrancamos, ver cómo sella de vacío las válvulas. Eh, Se saca la tapa, se repasan los asientos y después revisamos todo lo que es la parte baja de lubricación, de presión de aceite. ¿Cuánto rinde un motor? Porque está esto de que un motor se rompe por distintas circunstancias y también está el hecho de que un motor puede rendir muchos años, ya he hablado con gente también, si quizás se lo cuida, se sustituyen algunos componentes, pero lo que sería... Sí, obvio, obvio. Hay motores que te salen buenos y por ahí los tenés un montón de temporadas corriendo. O sea, con los cambios necesarios, metales, válvula, resorte, pistones, obviamente. Pero lo que es en sí el block, la tapa, las bielas, eso de no tener rotura dura bastante. ¿Y qué clase de motores tratas actualmente? Todos 6 cilindros. La mayoría son Chevrolet. Lo que más hago son Chevrolet, pero tengo varios Dodge y varios Ford también. Similitudes y diferencias, porque cada categoría tiene sus reglas en base al motor. Sí, obvio, siempre tenés un reglamento que trata de equiparar las marcas eh, para que sea parejo el funcionar de los autos, ¿no? Pero nada, es un motor básicamente es lo mismo. Eh, Como te digo, con diferencias reglamentarias en diámetro de válvula, diámetro de cilindro, una tapa más tocada que la otra, pero el- en sí el funcionamiento del motor es lo mismo, digamos. ¿Te animás a un ejemplo? Como que, Motor Procar, motor TC regional, entre las distintas lo marcas. que pasa es que son distintas categorías. Yo qué sé, en el regional GTB tenés un cargador de una boca. La GTB antes tenía cargador de dos bocas y se bajó a cargador de una boca para lograr realzar de vuelta la clase, que estaba muy con una pérdida de autos. Achicar costos. Claro, se achicaron costos, los motores sufren menos, eh, aguantan más tiempo porque van a menor régimen. eh, pero bueno, son reglamentos muy distintos. Después saltás a un regional A que tiene un cárter seco, tapa de aluminio, y un Procar B que está entre medio de las dos, digamos. Un carburador dos bocas con una brida que le limita la potencia, cárter seco, cada categoría con su reglamento. ¿Por qué no es tan fácil ser motorista? ¿Cuáles son los desafíos a los que vos te enfrentás semana a semana? Nivel de costos, nivel de trabajo, nivel de componentes. Yo creo que motoristas hay montones. Por ahí hay pocos preparadores, que son los tipos que se hacen todo. Y después estamos nosotros que somos armadores, que es lo que yo siempre considero que soy.
que te abasteces de elementos y vos armás. Principalmente es el tiempo que te lleva. Te demanda muchísimo tiempo, es algo que tenés mucha responsabilidad porque vos estás armando un motor que sale un montón de plata hacerlo y si te olvidaste algo o le erraste en algo, perdió mucha plata el cliente. Pero más que nada por ahí lo que hablábamos antes, en ingrato. Elaborás un montón y a veces el resultado no te sale o no se da y es difícil sostenerlo en el tiempo de esto. Te arrastra a que estás todos los fines de semana con carrera, dejas de tener un poco tu vida y lo único que haces es auto de carrera. Pero bueno, es una pasión, como te decía antes. A nivel de desempeño, ¿cuáles son los componentes que más son solicitados, ¿no? Que más se esfuerzan en un motor de competición? El, o sea, en realidad todo lo que tiene fricción, como te decía anteriormente. Eh, el pistón es lo que más fricción tiene, lo que más se desgasta. Eh, por ahí balancines porque se pueden romper, porque son el fusible de un Chevrolet, por ejemplo. Pero pistón, aro, metales y después no hay mucho más que válvulas, obviamente. Si el piloto por ahí lo castiga demasiado, estira válvulas, se cambian válvulas, se repasan los asientos de la tapa, pero todo tiene un mantenimiento siempre continuo, digamos, en un motor de carrera, ¿no? En tu caso, tratando motores zonales, como veces. Y sí, hay elementos que son más fusibles del motor. Por ejemplo, Y por ejemplo en el Chevrolet un balancín original, un zapatito balancín original, eh, si lo maltratás demasiado es el primer fusible que se rompe. Eh, si lo cuidan bien, ¿cuántas carreras te puede durar? ah, por seguridad, o por lo menos yo, es un juego por año. Todos los años cambiás el juego de balancines para no arriesgar a tener próxima rotura. En esto está mucho el cambiar por las dudas para, más que nada, cuando estás peleando algo o vas a pelear un campeonato o querés ser eh, de punta, digamos. Lo podés dejar, por ahí lo podés usar 2 años. Tengo gente que no lo ha cambiado y gente que sí, que se cambian y así lo cambiaste y también se rompió uno. Son fierros. Hay que entender un poco eso, que son fierros. ¿La calidad de los fierros fue cambiando con el paso del tiempo? Totalmente. ¿Por qué pensás? No sé si tenés un ejemplo concreto. No sé, veo, estamos acompañados acá al lado. Y lo de todo nivel. Pero porque se por empiezan a bajar las calidades para economizar. Entonces, pero siempre y cuando estés dispuesto a pagar lo necesario, seguís encontrando la marca que te ofrece el componente de 10, si querés, aunque esté más caro, obviamente. O también ese fue un Sí, poco. están las marcas que son siempre mejores, pero también se equivocan, como nos podemos equivocar nosotros también. O sea, ha pasado no sé, de comprar lo mejor y que falle. Puede pasar. eh, ha cambiado eso en los últimos años. No sé, vos sos motorista hace cuántos años. Y empecé en el año 92. Ejemplo, del 2010 a esta parte, ¿sentiste la diferencia neta en un motor a lo que es ahora? No, al contrario, cada vez se va desarrollando más y cada vez teniendo mejores motores. Más allá de lo que uno va aprendiendo y la experiencia te va llevando a mejorar, eh, hoy estamos con motores con mucha más potencia que cuando, por ejemplo, corría yo en el año 94, porque era más amateur, porque era más, no se banqueaba tanto. Eh, Muchos sí, obviamente, ya estaban a ese nivel, pero uno recién empezaba y lo hacía más a un hobby. Hoy es más profesional. Si tuvieras que medir cuánto es nacional y cuánto es importado del motor que tenés acá a nivel de componentes. No, tenés la gran mayoría nacional. La gran mayoría nacional. Casi todo nacional. Podés tener. Pero
los mismos esos elementos importados los tenés nacionales. O sea, por ahí hay, no sé, una marca RP, espárragos de Balancine o bulones de Biela que sabés que es top, que es lo mejor, eh, y también tenés la misma fabricación nacional, ¿entendés? Que está a la misma altura, pero bueno, hay veces que algunas cosas se ponen importadas. Claro, o sea, quizás en ese caso es hilar fino, ¿no? Hay muy Claro, pocas diferencias. exacto. Yo con la mayoría, casi todas las carreras, antes de ir a la carrera, pasamos por el rolo. Antes eso no existía, sí, estaba la ruta, pero íbamos un ratito a la ruta para ver que no falle nada, para ir a la carrera un poquito mejor, pero nada, hoy hay muchas cosas para ir mucho mejor. Justamente, ¿en qué consiste el rolo? Porque a lo sumo vemos video de un auto que va probando, pero en detalle. Y el rolo se monta el auto sobre unos rodillos, donde se tira la potencia máxima del motor y se transporta al rol, al rodillo. Entonces sabes la potencia de motor y la potencia de la rueda. Ver si el auto tiene algún consumo de potencia, si está frenado el tren trasero o una pérdida de potencia por algún problema mecánico de transmisión, caja, cardón, diferencial. ¿Son series de pruebas breves o también hay pruebas prolongadas? No, depende, hay veces que lo tirás y ya en la primera, segunda tirada estás en lo de siempre o en lo normal y no lo toqueteas demasiado. Si no, a lo sumo, toqueteas un poquito de carburación, un poquito de avance para lograr el máximo y saber por lo menos que vas a la carrera sin tener un problema. Si viene el señor dinero y te dice, cheque en blanco, tráeme un motor, ¿cuánto quizás costaría un motor ideal? No pasa mucho eso, pero donde por ahí vas a gastar es en una estética, en decir, bueno, una tapa de válvula de aluminio, una tapa de válvula de fierro, una tapa lateral de aluminio, una tapa lateral original. Ahí es donde entras a gastar más. Y como te decía, por ahí, en ir a una rectificadora top o ir a una rectificadora que por ahí sale la mitad de uno de mucho nombre. Eh, no sé si va a pasar por ahí mucho por el rendimiento. O sea, no te cambia mucho el rendimiento del motor, que quizás sea aluminio, que quizás sea material original y demás. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Una tapa de fundición y una tapa de aluminio, obviamente anda más la tapa de aluminio porque ya es una tapa de carrera. Eh, pero si vos le pones una tapa de aluminio al motor o una tapa de chapa, no te va a variar nada. Sí, que por ahí una tapa de aluminio en este caso son doble tapa, entonces la junta de abajo no se rompe, la junta de arriba es plana. Vas a tener menos posibilidad de pérdida de aceite con una original que ya son viejas, que se retuerce, que está toda doblada, pero no hay gran cambio en eso. Claro. Y de entre las distintas categorías que tratás, ¿cuál es quizás en la que encontrás la mejor clase de motor? A nivel de componentes. Y O sea, no, conjunto de motor, ¿no? no, por eso, pero es como te digo, cada categoría tiene su reglamento. O sea, si vamos a hablar de regional, la B está hermosa porque con un carbón en una boca tiene poca potencia, eh, le enseña mucho a manejar. Yo creo que es una de las mejores clases para ir aprendiendo a manejar, no, o sea, al tener poca potencia en donde levantas mucho el acelerador, cuando querés volver el motor no está siempre alegre porque baja la potencia, no se rompen tanto, es una linda escuela. Después, obvio, después tenés la A que tiene carter seco, tapa aluminio, con un montón de cosas lindas para que el motor ande rápido, para tener mucha potencia. O sea, cada categoría tiene su reglamento y se adecua a ese reglamento. Y de los motores 6 cilindros que tenés, me dijiste de que algunos tienen componentes originales, entre comillas. ¿Qué le queda del motor de fábrica y qué es lo que se implementa para hacer un motor de competición? No, o sea, obviamente seguimos usando los mismos bloques originales, las tapas de fundición en la que lleve, ¿no? No la GTA que tiene de aluminio, pero después no hay mucho más, ya se ponen bielas especiales, pistones especiales, pernos especiales, corrector de leva, leva de acero,
válvulas especiales, podés usar válvulas originales, pero ya tienen válvulas la mayoría especiales, resorte con más carga. Ya prácticamente original queda el blow y el envase de la tapa nomás. Y un promedio, bueno, quizás esto es muy subjetivo, ¿no? O sea, que depende de los pilotos con los que vos tratás. ¿Cuánto puede durar un motor a lo largo del año? Mirá, En promedio, porque está el piloto que imagino que lo cuidará y está el piloto no, que será más va tranquilo. de la mano de las pretensiones, como te digo. Si vos querés tener un motor siempre al 100%, todas las carreras le haces un service prácticamente completo para tener el motor al 100 y para tener la seguridad de que no se te rompa. Después tenés el piloto que por ahí no tiene El el presupuesto. presupuesto o el bolsillo para hacerlo todas las carreras y te dice, bueno, no, vamos a hacerlo cada 2 carreras, lo revisamos, o cada 3, o por ahí en alguna clase como la GTB que tiene menos esfuerzo, puede decir, bueno, lo dejo, 3, 4 carreras. Yo no soy de partidario de eso, para mí el motor mínimamente todas las carreras tenés que sacarle mínimamente el carte para evitar cualquier rotura que te termina saliendo más caro. ¿Cómo funciona eso? O sea, no es simple mantenimiento, sino es ir un poco más allá. ¿Por qué no No, dejarlo 4 carreras? y porque por ahí en alguna carrera eh, se peló un metal de biela, ponele, se peló un metal de biela por lo que sea, o por una falta de lubricación, o por una vibración, eh, y vos lo desarmaste y lo salvaste. Si no lo desarmaste, vas a la carrera y lo terminás rompiendo. Por eso es como te digo, hay veces que hay motores que salen recontra confiables, que cuando vos ya lo desarmaste 1 o 2 veces y decís, che, está siempre nuevo, listo, ahí ya le entras a tener una confianza al motor y por ahí decir, bueno, esta carrera no le saco el cárter porque está todo bien, pero la prevención nunca está de más. No, obviamente. Y si tuvieras que enumerar los 3 componentes que están más solicitados a desgaste en un motor de competición, ¿cuáles serían? Y obviamente eh, válvulas, por el tema de que por una errada de cambio se estiran, se doblan, pistones, que para tener un motor óptimo cada 6 carreras lo tenés que cambiar, y después cojinetes de biela, que es lo que más sufre. Si tuvieras que elegir quizás la clase de daño que puede sufrir un motor entre la serie de cosas que le pueden pasar, ¿cuál sería la que elegirías y cuál es la que sin duda preferirías evitar? Mira, la peor rotura de un motor, El menor daño y el mayor daño, sí, ¿no? sí, la peor yo considero particularmente que es cuando tiene un problema de temperatura y se te quedó sin agua. Una cosa es que tenga temperatura con agua y otra cosa sin agua, que el piloto rompió el radiador y no se dio cuenta y le da hasta que queda todo frito. Eso es lo peor, porque deformás todo y posiblemente lo volvés a armar y la carrera que viene se rajó, el block particularmente o la tapa del cilindro. La peor rotura es la temperatura sin agua. ¿Cuánto se puede alcanzar de temperatura? O sea, ¿cuál es la temperatura promedio que el motor suele soportar con agua y sin agua No, cuánto se no. puede? Obviamente que el motor tenés que lograr un máximo de 80 de temperatura para el funcionamiento que esté ideal. Podés correr hasta 100, venir corriendo hasta 100 y podés terminar una carrera hasta que se enrosque el reloj, si te falta una vuelta para terminarla y venís ganando. Si venís último y venís pasado de 120, paralo porque no vas a ganar nada, simplemente romper un motor que por ahí es bueno y cuesta mucho llegar a encontrarlo de vuelta. Pero la temperatura ideal es llegar a no pasar los 80 grados. Cuando se rompe un motor, el bielazo El bielazo. clásico, ¿qué es lo que lo detona? ¿Cuál es la razón por la que se La produce? razón siempre es la falta de lubricación. O sea, un bielazo es por falta de lubricación. No llegó bien el aceite al cojinete, el cojinete se agarró sobre el muñón del cigüeñal y automáticamente cuando se frena y el resto sigue girando, saca la biela para afuera. Esas roturas, obviamente que te hace un destrozo, pero son reparables. O sea, puedes por ahí soldar el blow o rellenar el cigüeñal, cambiar una biela, depende hasta dónde va. A veces el Chevrolet normalmente sale para el lado izquierdo ¿Por qué? por el giro del motor. Tira ¿Entendés? hacia Por el ese giro lado. del motor lo saca para allá. ¿Un Eh, Ford, por ejemplo? No no, sé. también es lo mismo, pero
o sea, no agarra galería de aceite, ¿entendés? Entonces por ahí no te rompió tanto el lock. Si Claro. la biela salió para este lado porque se trabó, me ha pasado de que una biela se trabe, agarre la otra y se terminan saliendo 2 o 3 bielas del motor porque se agarraron. Y ahí sí, no sirve más nada, obviamente. A nivel de las distintas categorías, ¿cuánta potencia erogan los motores en un Procar, en un regional Ujú. y también en un bonaerense, que es una de las cosas que te voy a preguntar? Sí. Y depende mucho el banco donde vos banqueás porque no todos miden lo mismo. Eh, no es, Desarrollo. ¿eh? Desarrollo. No es una medición exacta, o sea, por ahí vas a un banco y tenés, no sé, poner 200 caballos y en otro tenés el mismo motor, puesto en otro banco tenés 220. Eh, la medición no es exacta, no está cargado el mismo sistema en el banco y por el mismo motor en 2 bancos distintos marca diferente potencia. ¿Y ahí qué haces? ¿Calculás un promedio? No, vos tenés el banco donde vas siempre. Podés, no es que vas alternando a banquear en todos los bancos. Vos tenés uno y tenés tu referencia. Por eso a veces cuando viene un piloto y te dice, che, yo tengo 270, yo tengo 250. Y no es que el de él anda más. Está hecho en otro banco. Está banqueado en otro banco, entonces no lo podés tomar como referencia. Si me preguntás mi referencia, tenés que hablar un regional, un GTB, 190 caballos, eh, un Procar B, 245 caballos, un GTA, 275 caballos. Eso es más o menos donde yo banqueo, ¿no? Y eh, ¿TC bonaerense? Porque también vi unos Sí, cartelitos que sí, andaban por ahí. sí, sí, he estado siempre en la categoría, no con tanta cantidad como en el regional o en el Procar, pero siempre he estado participando en la categoría, he corrido de acompañante hace muchos años, eh, con el Pingüino Vázquez en la famosa clase B, con Carbo 48, Caja Sainz. Eh, Salí campeón en 2010-2011 con la familia de Anamari, en la LAI del bonaerense, y siempre estamos ahí con el que vamos somos competitivos. Cambia el motor respecto justamente a otras categorías que son quizás más similares al TC en formato, porque para quien no conoce lo que es el TC bonaerense, estamos hablando de corre en chasis. Sí. Y chasis y bueno, después está la versión modificada de las cupecitas. Entonces es algo que estéticamente es diferente, pero que comparten un motor similar. Entonces, ¿qué similitudes y diferencias hay? Eh, Siempre vamos a caer en lo mismo, cada una tiene su reglamento. La LAI se asemeja bastante a un GTB, ponele, con carburador una boca. Eh, la C ya tiene carburador 2 bocas, no tiene brida como el Procar. O sea, las cupecitas tienen un motor con mucha potencia, hasta 400 y pico, 500 caballos. O sea, Pero la base del motor es el mismo, o sea, sí. cambia solo lo que vendría a ser el chasis. No, tiene cambios de motor, o sea, por ahí una te permite aro fino en el bonaerense en la C que no te permite la LAI o ninguna de otras clases, o te permite un multidisco, un embrague, o sea, todas tienen su cambio para ser único, para tener un reglamento único, para que no sean todos los reglamentos iguales. Justamente lo que me decías de la potencia de la categoría más alta del TC bonaerense, a mí, de ignorante, de quien no conocía la categoría, me llamó la atención. 400 caballos acá adentro. Sí, sí. eh, y ahí va un poco la pregunta. ¿Cuánto resisten esta clase de motores? Obviamente más va subiendo, más potencia le vas poniendo, más solicitud va teniendo, pero ¿cómo se lleva con el desgaste un motor de más de 400 caballos? Lo que pasa que es un poco todo lo mismo. Cuando más potencia tenés, por ahí los elementos son mejores, te permiten otro tipo de elementos. En las coupé no hago ninguna, pero sí te permiten un cigüeñal de acero, un cigüeñal especial. Eh, un cigüeñal que es más redondo, que tiene menos vibraciones. Entonces se termina rompiendo mucho menos que por ahí uno con un cigüeñal original, que quieras tirar muchas vueltas.
Por eso siempre los reglamentos van de la mano a la potencia que tiene. Esta pregunta te la hacía porque tuve la posibilidad de hablar con otros motoristas de la que es ya el mundo ACTC. Y bueno, ellos tienen más potencia, ¿no? 430. Y bueno, algunos te dicen de que el motor podría ir un poco más allá y otros te dicen que el motor ya está al límite, el 6 cilindros actual que tiene la Argentina está al límite de su capacidad, ¿no? Y toda esta polémica, entre comillas, sale por, bueno, el cambio de generación del TC, los coches nuevos. Y más de uno preguntó, ¿por qué no pasamos al V8? O en su defecto, se potencia el 6 cilindros de medida similar. Entonces, la pregunta iba por ese lado. ¿Pensás de que un 6 cilindros ronda los 430 o todavía puede ir un poco más si es que hay materiales adecuados, ¿no? Eh, Primero un poco, creo que al argentino nunca le gustó mucho el V8, no resultó categoría con V8 acá, no gusta el sonido, o, No les gusta el cambio, o no sé, primero. no, pero el sonido del 6 cilindros es algo hermoso. Escuchás un 3 litros por ahí, que es el motor varillero de lo que era el TC que cambió y, y es hermoso escucharlo. Obviamente que siempre hay más potencia para dar, siempre se puede dar más, pero siguen aumentando los riesgos. Y vos tenés que tener una categoría y lograr un reglamento que, más allá de que sea potente, te deje correr. O sea, seguir incrementando potencia es seguir aumentando los riesgos y que los motores se paren, y que los motores se rompan y que el auto se quede. Vos necesitas lograr una paridad en la categoría y una confiabilidad. ¿Les ves mucho más futuro a los motores 6 cilindros? Pensa, costos, repuestos, quizás la idea del día de mañana apostar un nuevo motor, no lo está haciendo la CTC, así que, bueno, pero bueno, ellos pasaron a En un zonal no, multiválvula. en un zonal muere con esto. O sea, imagínate que está bien, regional, Procar, y hay categorías más bajas, como, o sea, no más bajas en mal sentido, que lo que era el regional antes de la Nacionales. tierra, claro, hoy tenés un GTM, un provincial, que corren todavía en la tierra y alternan con alguna carrera de asfalto. Cambiar los motores estos sería una locura. Pero ¿no pensás que podría haber otra alternativa? Lo pregunto por el caso hipotético porque hablando con un jefe de equipo salió esta charla, ¿no? Si vos pudieras, si dependiera de vos, estandarizar un motor, pensando en quizás un motor o más eficiente o más confiable, ¿tendrías alguna opción? Él me dijo, sí, hay dos o tres marcas que hacen buenos motores. Y ahí la pregunta, un caso hipotético si te dijeran, che Leo, necesito armar una nueva categoría, necesito hacer un cambio y un motor que vos veas que nos puede rendir. ¿En qué pensaría? No, la verdad que no estoy más que nada para ese lado, eh, no sabría qué decirte. Te diría, no, tengo adentro del taller tengo 30 motores Chevrolet, déjame esto, te diría. Y sí, porque también después ves lo que es el cambio generacional, ¿no? Quizás no en las categorías zonales, no tanto en las categorías nacionales, porque se rigen por mismos motores, pero bueno, acá al lado tenemos un Gol, afuera podemos tener un Cruz, podemos tener un Focus, entonces lo que son ya vehículos más normales van por otra serie de motores, ¿no? Pero son otro tipo de categoría, va a tener un turismo nacional, un TC 2000, donde están los autos de marca, de Más similares a fábricas. lo que es. O sea, estos son los 6 cilindros, hay zonales, obviamente, como Alma, que tenés FIA 600 todavía, y no lo vas a cambiar, porque es la esencia del automovilismo zonal. Vos fíjate los años que le llevó al TC cambiar de motor y lo que le costó cambiar de motor. Eh, en un zonal estamos muy lejos de eso. Eh, ¿Quién es Leos Cocosa entonces? Nah, un laburante que le gusta lo que hace, me gusta mucho lo que hago, lo hago con mucha pasión
Eh, a veces me puede salir bien, a veces no tanto, pero siempre le pongo lo mejor. ¿La familia acompaña? ¿Cómo es el lado humano? Porque hay un Acompañado, estamos. Estoy separado ya hace 5 años, que es lo que te digo, un poco esto te lleva también a todo eso sacrificas. porque sacrificás muchas cosas. Em, yo llegué a hacer en un momento 4 categorías y no tenía fin de semana. O sea, hoy por hoy no hago más de 2 categorías para tener 2 fines de semana carrera y 2 fines de semana libre. Si entrego un motor en otra categoría de que no sean las dos que más tengo, no voy. Ya me está pasando hoy en Bonaerense, tengo 2 solo y no voy por 2 autos. O sea, a menos que tenga libre y se encaje demasiado bien, no puedo ir porque no tengo vida, porque me la paso acá adentro hasta las 11 de la noche tratando de cumplir con todos y de la mejor manera, pero es sacrificado. ¿Cómo somos como personas? Quizás la pregunta sería, ¿cómo es tu cliente como persona? Eh, Gracias a Dios siempre traté de que, por ahí no sé si es la mejor manera, pero es mi personalidad, que el cliente sea un amigo. O sea, yo no lo tomo como que es un cliente, que viene y solamente el laboral. Eh, Paso a tener relación, amistad, confianza, en que si un día me tiene que decir, che, Leo, hoy el motor no me gusta, no anda, que me lo pueda decir, que, que le diga, che, vamos a revertirlo, vamos a laburar, vamos a ver qué pasó, vamos a solucionarlo. Pero nada, trato de ser lo más humanamente posible. En esto no es fácil. No, obviamente. Y para cerrar, quizás una de las primeras cosas que debería haber preguntado, en vez la dejé para el final. Tenés un escudito ahí, Sof, y me hablaste de que la mayoría de los motores que tenés son de Chevrolet. ¿Sos fanático de Chevrolet? No, no sé si fanático. Siempre me destaqué más con la marca Chevrolet, corría con Chevrolet y siempre armé muchos Chevrolet. Eh, ya hace unos cuantos años, de a poquito empecé a armar alguno que otro Ford, pocos, no armo mucho. Y sí armé varios Dodge. Pero la realidad es que nada, en el taller hoy acá tenés 2 Ford, 2 Dodge y 10 12 Chevrolet. Entonces es como que me destaco más en el Chevrolet. Los motores son todos iguales, entre comillas, para armar, o el Chevrolet es más fácil, el Ford es más complejo, No, como armado. por ahí, no, la esencia del motor es la misma, el funcionamiento del motor es lo mismo. Eh, por ahí sí, obviamente, al tener tanta cantidad de Chevrolet, es como que ya tengo una línea más rápida de, de lo que es el Chevrolet, porque siempre estuve con el Chevrolet. Pero nada, andan igual. O sea que si te ponemos una venda, Y no te podés. digo que con la venda, pero estamos cerca, estamos cerca. Bueno, ya te agradezco el tiempo, la repetición de esta entrevista, porque nosotros la habíamos pactado y ya la habíamos hecho, pero quería los motores, entonces lo vine a molestar de nuevo, así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Desde ya, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Eh, ¿Sufriste?